Buenas noches con todos. Darles la bienvenida a nombre de Cita Agroindustrial ICA. Los hemos convocado y todas las personas que están presentes para poder tener esta información relevante por parte de un amigo de Cita Agroindustrial, un enólogo reconocido por la institución y a nivel internacional. Es el enólogo Abel Furlan de Mendoza, Argentina, enólogo de Masi Tupungato, expresidente de la Asociación de Profesionales en Enología y Alimentos de Argentina, miembro de la Academia Argentina de la Vid y el Vino, asesor enológico internacional, para que nos dé los alcances técnicos sobre este destilado, estas técnicas de destilación para obtener alcohol a partir de 70 grados en la industria vinícola. Agradecerles a todos su participación. Durante la sesión quisiera manifestarles que deben tener sus cámaras y sus micrófonos apagados. Las intervenciones son a través del chat. No solamente estamos transmitiendo a través de esta plataforma digital, sino a través de YouTube y a través del Facebook, para que puedan también tener esta sesión muy interesante que hoy el ingeniero Abel Furlan nos va a brindar. Muchísimas gracias, ingeniero, por su participación y apoyo a Cita Agroindustrial ICA y al sector vitivinícola nacional. Le cedo la palabra, por favor. Muchas gracias, Rafaela. Un gusto de que me hayan invitado. Y bueno, espero que les sea útil lo que les voy a comentar. Bueno, siempre unido al Perú desde el año 86, que estuve trabajando allá por Vista Alegre, en Ica, y bueno, haciendo las cosas lindas que se hacen allá en Ica de vitivinícolas y recordando siempre con mucho cariño ese pueblo amigo y grandes amigos que tengo por allí. Bueno, les quiero compartir. Fernanda, ¿todos son de Ica o hay gente del resto del Perú? No, son productores a nivel nacional. A nivel nacional. Perfecto, bárbaro. No estoy pudiendo. Ahora sí. Ahí voy a compartir el PowerPoint. Bueno, mi presentación es respecto a los destilados de 70 grados de alcohol. Lo que he elaborado es, y que estoy haciendo yo también en mi casa, yo tengo un alambique que me lo elaboró un fabricante de alambiques de allá de Ica, así que es un alambique iqueño, y en el cual yo destilo vinos para obtener un producto de 70 grados. Este producto que se obtiene del vino es muy útil para la desinfección y también muy estimado por las personas con lo que lo he compartido de el buen gusto que tiene este destilado. ¿Cuáles son los antecedentes para hablar de este tipo de producto? El destilado de 70 grados se usa para encabezar vino dulce como el Porto, el Marsal, el Jerez, que se utiliza desde hace mucho tiempo para producir estos productos. Y también el destilado de 70 grados se utiliza para el añejamiento del coñac, del whisky y demás destilados. Estos, por supuesto, se utiliza la doble destilación. Yo lo que estoy proponiendo acá es una destilación simple, tal cual como la destilación del pisco. ¿Cuáles son otro objetivo que se puede lograr con este destilado enológico? Que podemos mejorar la mistela, que se elabora en Ica con el nombre Perfecto Amor, porque se reemplaza al pisco y con esto se obtiene un mejor aroma. ¿Por qué? Porque el aroma intenso del pisco hace que
el producto final opaque el gusto del mosto. Pero con un destilado de 70 grados vamos a tener menos aroma y menos aroma a pisco, pero más aroma a un vino dulce. Y después los antecedentes como desinfectante. El poder desinfectante del alcohol, sabemos que a 70 grados es el mayor poder desinfectante, superior al de 96 grados. No sé en Perú, pero acá en Argentina está escaseando mucho el alcohol y por lo pronto se podría utilizar toda la maquinaria del Perú para obtener este desinfectante que a su vez también es de grado alimenticio. Y otra cosa importante a tener en cuenta, que no solamente tenemos que destilar para obtener un alcohol de 70 grados desinfectante, solamente la uva, también se puede usar la fruta fermentada, que también se puede utilizar. ¿Cómo es el proceso? Cuando comenzamos a destilar, he puesto un destilador de 500 litros, que algunos yo sé que son más grandes, otros más pequeños, pero bueno, elegí este para poner un ejemplo. Yo lo que hago, en mi casa tengo un alambique de 5 litros, y de acuerdo a lo que yo obtengo de cabezas, de cuerpo y de colas, es lo que he trasladado a este cálculo. O sea que empezamos con 500 litros para destilar, separamos aproximadamente 2,5 litros de cabezas, obtenemos unos 40 litros de producto de 70 grados, y estos 40 litros pueden variar de acuerdo al alcohol de origen del vino, por supuesto. Y después los puchos o colas de 20 grados, o sea, se sigue destilando hasta que todo el producto tenga unos 20 grados, y con esto logramos que casi todo el alcohol se haya destilado, obtenemos unos 120 litros aproximadamente. Eso es la primera destilación. La segunda destilación, llenamos la caldera con 120 litros de pucho que habíamos obtenido de la destilación anterior, más los 380 litros de vino, obtenemos 500 litros en total. Pero también separando en la destilación 2,5 litros de cabeza y 50 litros del destilado de 70 grados, y obteniendo también 120 litros de puchos de 20 grados, obtenemos un rendimiento superior, un rendimiento de 50 litros. Con esto podemos seguir reutilizando los puchos para mezclarlos con el vino. Digo vino en general, o sea, puede ser vino de uva o un alcohol, un fermentado de otras frutas. Que ustedes en el Perú tienen fruta gracias a su naturaleza tan linda que tienen, tienen fruta todo el año y de todo tipo. Bueno, acá puse una imagen para hacer la destilación simple, remarcando que es la destilación que ustedes utilizan en el pisco, no la destilación doble que se utiliza en el coñac. ¿Cuáles son las ventajas de este proceso? Puede ser poco costoso, ya que se puede usar fruta desechada por mal estado en el mercado, la fruta que está con excesiva madurez y que se desecha, se puede moler y procesar y fermentar. También se puede usar papa, camote, yuca, maíz, como la chicha que se obtiene del maíz, lo podemos destilar también. Y otra ventaja de este producto de 70 grados es que si no se utiliza todo el alcohol producido, se puede dilatar hasta 40 grados y consumir como destilado de fruta o destilado de uvas. Por supuesto que no se va a poder llamar pisco, porque el pisco tiene otra forma de elaborarse.
Pueden producir destilado todo el año. Como les decía, que ya tienen fruta todo el año. Y con esto de destilar todo el año pueden utilizar toda la capacidad de destilación que ustedes tienen instalada y que en el resto del año no se utiliza. También pueden tener pueden tener otras alternativas para ofrecer destilados para el consumidor, debido a que, bueno, se están vendiendo en el mercado muchos rones, muchos vodka, que yo les aseguro que con esta destilación, primero los destiladores que ustedes tienen ya instalados, que son de muy alta calidad, van a obtener productos destilados que van a mejorar todavía la oferta, en el sentido de que van a ser mucho mejores que los rones y que los vodka que se venden normalmente. Bueno, un poco para agregar cómo podemos hacer con el destilado de la papa, de los almidones. Bueno, hay distintas formas de hacerlo. Tenemos primero que desdoblar el almidón a glucosa. Para eso se puede lograr con enzimas que producen los mismos elementos, como por ejemplo los granos, que al germinar producen las enzimas necesarias para desdoblar el almidón. O podemos utilizar también enzimas que en el mercado peruano se están vendiendo, como la amilasa, para transformar el almidón en glucosa. Rafaela. Sí, ingeniero, dígame. ¿Está bien todo? Sí, todos lo oyen. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Si alguna persona quisiera utilizar el micrófono, debe en la parte inferior izquierda hacer uso de la manito. Vamos a estar pendiente de sus consultas. En este momento, Miguel Morán quiere intervenir. Miguel, apertura el micrófono, por favor. Gracias. Bueno, ingeniero, buenas noches, ¿no? La pregunta es que si nosotros destilamos, por ejemplo, una papa o un camote, ya llevaría insumos químicos, ¿no? Como usted dice, de repente levaduras y nutrientes, ¿no? Para provocar la fermentación, ¿no? También creo que debería llevar lo que es agua, ¿no? Para hacer volumen. Es la pregunta que quisiera una respuesta, por favor, ingeniero. Gracias. Sí, tienen que prepararlo, o sea, igual que, o sea, la papa es más o menos, por así llamarlo, más o menos parecido a la cerveza, pero ¿cuál es el tema? Si ustedes le agregan mucha agua, van a tener un producto de bajo alcohol, y después van a estar destilando mucha cantidad de producto, gastando mucho para que eso empiece a hervir. O sea, lo que tienen que lograr ustedes es un fermentado de alto grado, de lo más alto que podamos, superior a 10 grados de alcohol, y entre 10 y 14 grados de alcohol. Eso es lo que tendrían que estar obteniendo con estos productos. Por supuesto que necesitan productos para desdoblar el almidón de la papa, o no. No necesariamente tienen que comprar productos químicos. Por ejemplo, para un destilado, lo único que necesitamos es nitrógeno. La levadura se puede multiplicar y no hace falta que estemos comprando tanta levadura. Con hacer un pie de cuba, y el pie de cuba lo vamos dosificando en las futuras fermentaciones, ahí se acabó el problema. Y el nitrógeno
que nosotros necesitamos con un fosfato de amonio, que se utiliza normalmente como nutriente en las hortalizas y demás, no me sale la palabra específica ahora, como un abono químico, es muy barato, tienen el nitrógeno que necesita la levadura. Este producto fermentado va a ser destilado, así que el fosfato de amonio que le agreguen y todo lo demás va a quedar en las vinazas de la destilación. Y el producto que van a obtener es un producto de alta calidad. No sé si quedó respondida la consulta. Vamos a esperar que Miguel nos responda. Por el momento hay una consulta de Ángel. Dice, el módulo de grados Brix tiene que tener como mínimo. A ver, cuando manejamos el Brix, yo tengo una regla mnemotécnica del Brix para determinar el grado alcohólico que vamos a obtener. 21 grados Brix equivalen a 12 grados de alcohol. De allí en más, por cada grado Brix, en más o en menos, sube o baja 0,7 grados de alcohol. O sea que si nosotros tenemos 20 Brix en lugar de 21, como les dije, o sea, ¿por qué regla mnemotécnica? 21 lo dan vuelta y es 12. 21 va a ser 0,7 menos, o sea, 12 va a quedar en 11,30. 11,30, 11,40 aproximadamente es el alcohol que van a necesitar, que va a quedar con ese Brix. ¿Cuánto es el Brix que pueden obtener? Mientras más alto el Brix que obtengan, más barata va a ser la destilación. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que poner en la paila a calentar, o en la caldera a calentar, una determinada cantidad menor de líquido y por lo tanto va a facilitar eso la destilación. Entonces, mientras más alto logremos el grado Brix o más alto el alcohol en potencia que tengamos del producto, mejor nos va a salir, más económico nos va a salir el producto. Tengan en cuenta que no se puede hacer tampoco un excesivo tenor azucarino, un excesivo Brix, porque las levaduras normalmente trabajan entre los 14 grados, ya con 15 grados empiezan con dificultad, y de allí para arriba, a los 18 grados ya se muere la levadura y no puede generar, mejor dicho, no es que se muera, se inactiva la levadura y ya no puede generar más alcohol. Ingeniero, va a intervenir el señor Augusto Sánchez de Cañete. Señor Augusto. ¿Qué tal, ingeniero? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va a usted? Un gusto que nos esté dando estas charlas. Ingeniero, una consulta. Lo que nos trata también de decir que la cabeza del pisco, que nosotros, cuando los resultados del que nosotros separamos la cabeza y la cola, podemos reutilizarlo. Es decir, nos sirve para poder hacer otro tipo de alcoholes. Y a lo que no me quedó muy claro, que aparte que podemos utilizar otras frutas o otros que fermenten, siempre va a tener una graduación entre promedio de 70 y 65, algo así, por ejemplo, ¿no? Entonces, las graduaciones siempre va a ser limitantes de 1 litro, 2 litros o 3 litros, bueno, dependiendo también la capacidad del alambique. Siempre van a ser limitadas el tema del alcohol. A eso es lo que me refiero. No sé si puede estar bien mis ideas. Perfecto, le cuento, las cabezas no se pueden reutilizar, las cabezas son alcohol metílico, el alcohol metílico todos sabemos que es tóxico, es un veneno, puede matar a la gente. Acá en Argentina se utilizó fraudulentamente alcohol metílico para estirar el vino y se mataron a varias personas, creo que 100 personas aproximadamente. Eso fue hace muchos años atrás. Así que las cabezas, imposible. Las cabezas para lo único que sirven es para ponerlo como en la caldera
para calentar, para prenderle fuego, nada más. Y las colas, por supuesto, que se pueden utilizar. En las colas, ¿qué es lo que tenemos en las colas? Tenemos los aceites de fusel, que le llamamos, que son productos de un aroma, no digo feo, pero sí desagradable, y tenemos alcohol también. Entonces, si esas colas las ponemos a redestilar, vamos a tener una mayor cantidad de alcohol de 70 grados. ¿Cómo es esto del alcohol de 70 grados? Ustedes empiezan a destilar y se conoce que comienza a destilar las cabezas. No lo tengo muy en claro bien el grado alcohólico, pero debe estar cerca de los 85 grados de alcohol, más o menos. Y de ahí va destilando más cantidad y va bajando. ¿Por qué? Porque va destilando más cantidad de agua que de alcohol. Primero sale mucho alcohol, poca agua, y después va a salir menos alcohol y más agua. Entonces vamos destilando hasta que medimos en el producto obtenido los 70 grados de alcohol. Para esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos un alcohómetro de 0 a 100 para que podamos medir perfectamente cuando llega a 70 grados de alcohol. Eso por el lado del proceso de la destilación. En cuanto a la fruta, yo recuerdo cuando vivía en Ica que había muchas bananas, mucha fruta, excesiva cantidad de fruta que, bueno, mucha se le pierde al del mercado, y esa fruta se puede fermentar. O sea, por supuesto que se consume, se le agrega, se le da de alimento a los animales, pero también se puede hacer un fermentado de esos productos. Y más todavía, recuerdo que cuando se cosechaba la papa, había una papa pequeña que no se recogía, y bueno, eso también no tendría costo y se podría destilar. No sé si he sido claro hasta allí. Sí, ingeniero. Tenemos una consulta de José Luis Grados. Dice, ¿qué levadura recomienda? ¿Nativa o levadura activa seca? ¿Qué variedad? Las dos. En enología todo es relativo. A ver, se puede utilizar la levadura nativa. ¿Cuál es la desventaja de la levadura nativa? La desventaja es que produce ciertos aromas que son un poco más desagradables que las levaduras que han sido seleccionadas. ¿Qué son estas levaduras seleccionadas? Son levaduras que han producido un producto de altísima calidad y por lo tanto la han seleccionado. ¿Cuánto vale una levadura? Vale aproximadamente entre 40 a 50 dólares el kilo de levadura. ¿Y qué podemos hacer con ese kilo de levadura? Preparamos un poco de levadura, rehidratamos una pequeña cantidad de levadura de ese kilo y se la agregamos a una determinada cantidad de mosto y la dejamos allí que empiece a fermentar. Una vez que empezó a fermentar enérgicamente, nosotros agregamos de esa levadura que está fermentando un 10 a un 20% al líquido que vamos a fermentar, y podemos seguir fermentando y fermentando con esa misma levadura seleccionada mucho tiempo. Por supuesto, los vendedores de levadura me van a matar con lo que les estoy diciendo, pero estamos tratando de obtener un producto de bajo costo. Tenemos que hacer un producto que el alcohol de la caña de azúcar es muy barato. Entonces tenemos que hacer un producto también de fruta o de uva que sea muy, muy barato. Por eso los costos no dan para comprar tantos insumos. Por eso les dije, levadura, compramos un paquetito y lo
vamos repicando, lo vamos haciendo que se multipliquen. Y el nutriente, compremos fosfato de amonio de alguna de estas empresas donde venden productos para el agro, y con eso vamos a fermentar perfectamente. Ingeniero, Juan Champe pregunta, ¿la cabeza no se usa por tener alcoholes superiores que son dañinos? No, no se usan porque tiene alcohol metílico. A ver, y esto para el pisco, no para este destilado. Junto con las cabezas salen alcoholes de buen gusto, alcoholes muy aromáticos. Entonces tenemos yo siempre insistí en la destilación en la separación de las cabezas, separarlas por la nariz. Intenten ustedes, van a ver que el olor a alcohol de quemar, alcohol el que se usa para limpiar los vidrios, que es el alcohol metílico, ese que viene coloreado de azul, tiene un olor muy desagradable. Y justo al finalizar las cabezas comienza a salir un alcohol de un aroma muy, muy agradable, que si lo botamos en las cabezas lo perdemos. Entonces, lo que hay que hacer es seguir con la nariz la separación del alcohol metílico. ¿Por qué la nariz? Porque va a ser más rápido la determinación por la nariz que una determinación química. Si ustedes lo hacen así, van a lograr un producto de mayor aroma y de mejor calidad. Vuelvo a repetir, las cabezas tiene alcohol metílico, que eso es el dañino. Los alcoholes superiores no son los dañinos, porque esos alcoholes superiores junto con los ácidos van a formar ésteres que van a formar aromas. Gracias, ingeniero. Luego, ahora me pregunta el señor Augusto si la cabeza de destilación de 70 grados se puede utilizar como alcohol desinfectante casero. No, porque el alcohol metílico se absorbe a través de la piel y le puede ser dañino. El alcohol metílico no lo usen para nada, absolutamente para nada. Las cabezas para lo único que sirven es para prenderle fuego, nada más. También tenemos otra consulta. ¿Qué tipo de fruta nos recomienda para obtener más alcohol de 70 grados? Déjenme recordar. Bueno, la banana sería una. El mango también. El mango por allí se cae el mango al piso y queda ahí dañado. También lo pueden usar. Las piñas cuando empiezan a sobremadurarse, a estar un poco putrefactas, también nos servirían. ¿Qué otra fruta tienen ustedes en abundancia ya? No recuerdo, recordame, Rafaela, ¿qué otra puede ser? Sean baratas. Las naranjas, no, pero las naranjas no son tan baratas. ¿Qué otra? No me acuerdo. Dátiles, dice José Luis. Los dátiles, sí, pero los dátiles son muy ricos. Bien caros. Claro. Tenemos otra consulta de Estefanía. Dice, el pucho tiene una graduación alcohólica muy baja y obtener los 120 litros consume energía y tiempo. ¿Se podría no usarlo? Sí, claro. Si no utilizan el pucho, van a perder 10 litros. En el ejemplo que yo les di, el primer destilado tenía 40 litros del alcohol de 70 grados y el segundo destilado 50 litros. Van a perder 10 litros de destilado. Deberían calcular a ver cuánto consumo de energía tienen para obtener esos puchos y cuánto logran con esos 10 litros recuperados. Eso es para obtener mayor rendimiento, nada más. Tengo unas consultas por el YouTube. Por ejemplo, la primera dice,
¿En qué proporción se debe manejar la dilución del mosto de la fruta antes de fermentarlo? No, ninguna dilución. La fruta tiene, la mayoría de las frutas tiene un grado Brix muy bajo, tiene un Brix de 5 a 10%, no más. Entonces no hay que diluirlo, al contrario, habría que ver cómo se puede concentrar. Y lo que no he dicho todavía es que habría que ver otro sucedáneo que también es el azúcar, agregar azúcar. O sea, estamos obteniendo un alcohol para desinfectar. O sea, el objetivo es obtener un alcohol para desinfectar. Si el azúcar es barata, se puede conseguir también fermentar, agregarle azúcar a esos zumos de fruta y fermentarlos. Pero estoy hablando para obtener un producto para desinfección. No estoy hablando de que usemos el azúcar para un producto de destilado de frutas de alta calidad. Mónica nos pregunta, dice, buenas noches ingeniero y gracias. ¿Cuál sería el procedimiento si la fruta supera los grados Brix? ¿Cómo se regularía para sacar un buen alcohol? ¿Y cuál sería un Brix adecuado para sacar el alcohol de 70 grados? El Brix adecuado está entre los 20 y los 26 grados Brix. Si supera eso, por supuesto se le agrega agua. ¿Por qué tenemos que agregarle agua? ¿Por qué tenemos que diluirlo? Porque la levadura no va a fermentar todo el azúcar, va a quedar azúcar sin fermentar y por lo tanto vamos a tener pérdida de alcohol. Tengo otra consulta. Dice, buenas noches. ¿Qué opina usted de la fermentación del mucílago de cacao sin levadura? ¿Y cuál sería su desventaja? El mucílago del cacao, a ver, no lo pueden fermentar sin levadura. O sea, la levadura es la que fermenta el azúcar del mucílago del cacao, transformándolo en alcohol. Lo que entendí es que sin levadura es sin levadura agregada. Puede fermentar con las levaduras indígenas. ¿Cuál es el resultado? Y van a tener un alcohol muy aromático, muy agradable, que va a ser una pena usarlo para desinfectarse las manos. Estoy pensando otra cosa, que ustedes también tienen mucho. Ustedes tienen café, y el grano de café está recubierto por una pulpa dulce que hay que fermentarla también. Ese fermentado que se obtiene del café también se puede destilar. Pregunta Carlos, ¿qué rendimiento tendríamos si usamos columna rectificadora? Una columna rectificadora van a tener un mayor rendimiento, por supuesto. Allí con una columna rectificadora van a obtener un alcohol de 96 grados, que también la columna lo que hace es eliminar todos los aceites de fusel, todo el alcohol metílico, y se obtiene un alcohol de buen gusto de 96 grados, que eso lo tienen que rebajar después a 70 grados para que sea de mayor efecto desinfectante. Nirla nos pregunta... Perdón, Rafael, estoy hablando de la columna que tiene para producir alcohol Vista Alegre. No sé si hay alguna otra columna, no recuerdo que haya otra columna parecida, pero sí, si tienen un rectificador, con eso van a lograr el alcohol que quieran. O sea, con esa rectificadora se puede obtener un alcohol de 70 grados y el rendimiento va a ser máximo. ¿Por qué? Porque allí, al ir rectificando el alcohol, eliminando el agua, van a poder destilar todo el alcohol que tiene el fermentado.
Tengo una pregunta de Nirla que dice, ¿y si tenemos puras cabezas, cómo podríamos reutilizarlas para desinfectar y que tenga 70 grados? Porque queremos usarlo como desinfectante. Perdón, vuelvo a repetir, las cabezas no se pueden utilizar como desinfectante. Las cabezas son un veneno. Olvídense de las cabezas no van a matar a alguien usando las cabezas. Vuelvo a decir, el alcohol metílico que tienen las cabezas se puede absorber, la piel lo absorbe y nos envenena. El alcohol metílico, ¿qué es lo que produce? Produce primero la ceguera y después la muerte. En dosis superiores de alcohol metílico produce la muerte. Les vuelvo a repetir, no sé si estuvo al principio cuando lo comenté, en Argentina utilizaron para estirar vino, adulterando el vino, alcohol metílico y mataron a 100 personas. Entonces, las cabezas, olvídense, las cabezas no se pueden usar ni como desinfectante, ni como alimento, ni nada que tenga en contacto con una persona. Las cabezas son tóxicas, son venenos. Ingeniero, pregunta Ángel si usted sabe si es costosa la rectificadora. No tengo conocimiento del valor de una rectificadora. Pero déjenme hablar de mi cariño hacia el pisco peruano. El pisco chileno se elabora destilando y rectificando, obteniendo un producto de 70 grados y después, el lampiche, mejor dicho, no el pisco chileno. Y después lo hidratan para bajarlo a determinados grados como tienen ellos. Yo creo que sería muy peligroso usar una rectificadora para la denominación de origen del pisco, me parece a mí. José Luis. Perdón, quiero explicar qué es la rectificadora. La rectificadora es arriba de la caldera del alambique, va una columna donde pueden tener en su interior algunos elementos que hacen que se retenga un poco de líquido con esos elementos, y en ese líquido va a ir migrando hacia la parte superior el alcohol de más grado y hacia la parte inferior el agua. Eso hace la columna rectificadora. En los alambiques simples. Después existe una columna rectificadora para obtener alcohol de 96 grados, que esta tiene, si mal no recuerdo, 4 columnas de platos para ir elevando el grado alcohólico del producto, con el cual se obtienen los 96 grados de alcohol. José Luis nos pregunta si en las vinazas, ¿qué porcentaje del alcohol queda en un alambique normal, es decir, sin columnas? Queda un 2%, no más que eso. Debería quedar eso. Si queda más es porque no hemos destilado bien las colas. Si nosotros obtenemos unas colas en las cuales todo ese producto tiene 20 grados de alcohol, si ustedes prueban el destilado que está cayendo al final, cuando ya logramos los 20 grados de alcohol, van a ver que es un destilado que es pura agua, no tiene casi nada de alcohol. Entonces, lo que queda allí es el alcohol retenido, que no se puede destilar, que es muy bajo, es muy poco. Y no sé si estoy diciendo que el 2%, me parece que es menos del 1%. Ingeniero, nos pregunta Juan, ¿en qué proporción se adiciona el fosfato de amonio? En 30 gramos por hectolitro.
con 30 gramos por hectolitro ustedes tienen un agregado de nitrógeno fácilmente asimilable por las levaduras, que va a lograr que se haga una fermentación de principio a fin sin ningún inconveniente. Nos preguntan si fermentar la cascarilla de cacao tostado se podría y cómo sería la dilución o proporción para activar la levadura. La cascarilla de cacao la van a tener que disolver en agua para que pueda trabajar la levadura. Yo lo que haría es mezclarla con la cascarilla de cacao. A ver, si mal no tengo entendido mis conocimientos del chocolate. El grano de cacao tiene una melaza en la parte externa, dulce, muy rica, y después el grano tiene la manteca y la cascarilla. Para obtener el chocolate se mezcla una parte de la manteca con una parte o dos partes de cascarilla, o sea que tiene su posibilidad a la venta de la cascarilla. De todas maneras, si existe mucha cantidad de cascarilla, deberíamos hidratarla con agua en lo posible, si pudiéramos darle un hervorcito para que se separe bien el azúcar de esta cascarilla en el agua, sería lo ideal. Mientras menos agua le pongamos, mejor, porque va a estar menos diluido. Lo que yo desconozco es la cantidad de azúcar que tiene la cascarilla en su contenido. Me parece que no tiene mucho azúcar, más bien tiene azúcar no me sale la palabra ahora que dijeron recién, lo que va externo al grano de cacao, ese mucílago que tiene en la parte externa, eso sí tiene azúcar, pero la cascarilla no sé cuánta azúcar pueda llegar a tener, ¿no? Desconozco ese valor. Ismael nos comenta, dice, preguntarle si las cabezas sirven para desinfectar pisos de la bodega o si alguna manera o tanque y qué grado debería tener la cabeza para esa función. Las cabezas tienen 85 grados de alcohol aproximadamente. Sí, por supuesto, se imaginan que tendrían que diluirlo a 70 grados las cabezas, pero solo para utilizarla en la desinfección de limpieza de pisos, paredes y demás, pero con mucho cuidado que no tenga contacto con un ser humano, porque ahí viene el peligro. Pero sí se puede usar en el caso de desinfección de pisos, pero bajándolo de 85, porque 85 no es un grado desinfectante poderoso, el más desinfectante es el de 70 grados. Pero aclarando bien y poniéndole carteles que se trata de las cabezas y que no se puede consumir, y un cartel de veneno para que las personas no lo puedan utilizar, y por supuesto alejado de los niños, que no lo vayan a consumir los niños porque vamos a matar a algún niño. Ingeniero, tengo una persona aquí en los participantes que quiere participar. Por favor, no tenemos tu nombre, puedes aperturar tu micrófono. Hola. Sí, buenas noches. No, ingeniero, ha aperturado su micrófono, pero no se le escucha. Ah, ya. Le voy a ir haciendo otra consulta a través del YouTube. Dice, ¿se puede utilizar cabezas para destilar o rectificar para obtener alcohol de 70? Las cabezas es muy difícil de rectificar para obtener alcohol de 70 grados. Es muy difícil. Si tienen una columna rectificadora, sí lo pueden usar, pero con una destilación simple, no. Tengo otra consulta. ¿Qué diferencia tiene el alcohol medicinal y el alcohol vínico?
El alcohol medicinal es un alcohol obtenido de la caña de azúcar o de cualquier otro azúcar fermentable. Puede ser el almidón del maíz también, que se utiliza para generar la glucosa y después la fermentación del alcohol medicinal. El alcohol de origen vínico es un alcohol que se utiliza en la producción de perfumes, porque es un alcohol de muy buen gusto, de muy buen aroma, distinto al alcohol de la caña de azúcar, de la remolacha o del maíz, que tiene un gusto distinto, digamos. No es que sea feo, pero es un gusto distinto de inferior calidad. El alcohol de origen vínico es el alcohol de mayor calidad que puede conseguirse. ¿Hay alcohol metílico en todo el destilado del pisco? ¿La mayor concentración estaría en la cabeza? A ver, el alcohol metílico tiene un punto de ebullición muy bajo y por lo tanto destila la mayor cantidad en las cabezas. Después sigue destilando y hay un límite para el pisco que, recuérdame bien, Rafaela, creo que es 1 mililitro por cada 100 mililitros de alcohol de 100 grados. Creo que por ahí va el límite del alcohol metílico en el pisco. Es 100 mililitros de alcohol anhidro. En 100 mililitros de alcohol anhidro, ¿cuánto? 1 mililitro. Sí. Perfecto, perfecto, sí. O sea que está muy bien determinado el máximo de alcohol metílico que puede llevar no solamente un pisco, sino que cualquier destilado está bien determinado para que no sea dañino a la salud. Por supuesto que cada vez, a ver, en la destilación simple, sin una rectificación, van a ir destilándose los distintos líquidos. O sea, la destilación es una separación de líquidos. ¿Cómo se separan los líquidos? Hay una separación no muy perfecta, donde comienza a baja temperatura de ebullición, como son el metílico, después sigue el alcohol etílico, casi en conjunto con el metílico, y también después aparece el agua. Al final destila muy poco alcohol etílico, casi nada de metílico y mucha agua. Así es más o menos la separación de los líquidos que se logra por la destilación. Si a eso le agregamos una rectificadora, por supuesto que vamos a separar todo el alcohol metílico del alcohol etílico y todo el agua del alcohol etílico, obteniendo un producto de 96 grados. ¿Y por qué 96 grados y no de 100? Porque hay una cantidad de agua que queda retenida en el alcohol y que no se puede separar por destilación, se puede separar por deshidratación, por otros medios. Tengo otra consulta de Richard. Pregunta si mezclo diferentes materias primas, ¿qué condiciones tendríamos que tener en cuanto a la levadura? No te escuché bien, Rafaela. ¿Me puedes repetir? ¿Me escucha bien ahí? Sí, ahí sí. Ya, dice, si mezclo diferentes materias primas, ¿qué consideraciones tendríamos que tener en cuanto a la levadura? Ninguna. Mientras tenga la materia prima azúcar, la levadura lo va a fermentar. ¿Cuál es la consideración a tener en esta fermentación? La temperatura. Acuérdense que las temperaturas altas generan la proliferación de las bacterias y estas bacterias van a transformar el azúcar en ácido láctico con desmedro de la cantidad de alcohol que vamos a obtener. Entonces, si nosotros hacemos una fermentación cuidando la temperatura, que no pase los 25, 28 grados centígrados, no vamos a tener inconvenientes. Si pasa de los
32, 35 grados de temperatura, allí ya se empiezan a reactivar las bacterias lácticas y vamos a obtener un fermentado muy ácido, pero sin alcohol, con muy poco alcohol. Esa es la única advertencia que tenemos que tener en la fermentación. Por lo demás, si mezclamos frutas, y nos va a salir un producto destilado con los aromas de todas las frutas que le pusimos, o sea, algo más complejo, digamos, más rico y más agradable, nada más. No hay que prever nada con respecto a la fermentación. Ingeniero, ¿qué indicadores de pH y acidez considera? Bien. La levadura tiene un pH ideal, que es muy alto, un pH de 4,5. ¿Por qué hablamos de pHs bajos en la fermentación de los vinos? Porque usamos anhidrido sulfuroso y en los pHs bajos el anhidrido sulfuroso es activo y en los pHs altos es inactivo. Por eso hablamos de corrección de acidez y de pHs bajos en los vinos, pero en los destilados no debemos usar anhidrido sulfuroso. Repito, no se puede usar anhidrido sulfuroso. ¿Por qué? Porque tenemos el alambique de cobre, el anhidrido sulfuroso con el cobre forma sulfato de cobre y perdemos cobre, o sea, perdemos maquinaria, perdemos latón de cobre, que es lo que nos está haciendo destilar. Entonces, no usemos nada en la fermentación de anhidrido sulfuroso. Y tampoco es necesario en los fermentados corregir la acidez y el pH. ¿Por qué? Porque vamos a lograr nada. O sea, la levadura, le vuelvo a decir, con un pH de 4,5 está feliz. Y las frutas tienen pH inferiores a 4,5. Así que yo recomiendo no modificar eso. Ingeniero, tenemos una consulta de Ismael. Bueno, lo he puesto por escrito, pero no sé, Ismael, te invito a que puedas aperturar tu micrófono, si es que puedes. No sé si tendrá disponibilidad el micro, pero si no, yo la voy a mencionar, ingeniero. Dice, Sí. no me queda claro en el tema si la cabeza puede usarse para desinfectar un tanque de guarda o de recipiente o de mangueras que usamos en la bodega, o por lo que es técnico, quedaría residuos de metanol. Para desinfectar en la bodega es muy peligroso usar las cabezas. Para eso desinfecten con los puchos. Los puchos tienen 20 grados de alcohol. Eso va a eliminar varias bacterias y varias levaduras indeseables. No es un desinfectante importante, pero bueno, a ver, ¿para qué usar las cabezas si nosotros tenemos el yodo, por ejemplo, que podríamos hacer una solución de yodo yodurada, que con eso desinfectamos perfectamente cualquier superficie? Después, por supuesto, tenemos que eliminarlo, ese desinfectante, para que no nos oxide el fermentado, el vino sobre todo. Yo no recomiendo las cabezas. A ver, cuando trabajábamos en Vista Alegre, las cabezas se eliminaban directamente, no se tienen, o sea, es un peligro tenerla en la bodega la cabeza, es un veneno, o sea, no podemos tener venenos dentro de la bodega, dentro de la planta. A ver, ¿a quién se le ocurriría tener, por ejemplo, un veneno fosforado adentro de una bodega, de una planta de producción? Bueno, las cabezas es lo mismo. Si bien es un alcohol que se lo ve inofensivo, es un veneno, les vuelvo a repetir,
es muy peligroso tenerlo como desinfectante y tenerlo allí. Por ahorrarse unos pesos van a causar recuerden que cada vez estamos tratando de trabajar con las mayores normas de seguridad e higiene posible. Las cabezas no pertenecen a una norma de seguridad, al contrario, es una norma, van a ir a generar una inseguridad en la bodega. Yo insisto, las cabezas olvídense, tírenlas, bótenlas, quémenlas si quieren, pero no las usen como desinfectante, no las usen en la bodega, porque quizás hasta ahora no han tenido ningún inconveniente, pero no están exentos de tener un inconveniente por tener las cabezas en las plantas. Ingeniero, tenemos una consulta adicional, bueno, un poco larga, pero dice, para destilar el alambique de 500, por ejemplo, necesito ese jugo de cualquier fruta, con agua, azúcar, dice 3 bolsas para tener un grado de 24 Brix, de Baumet. Y esto produciría 120 litros de 42 grados. Si eliminamos cabezas, ¿cómo sacamos los 70 grados? Muy difícil. ¿O lo redestilamos nuevamente para llegar a ese grado? Entendí que le agregaba azúcar, dijo azúcar. Sí. Bien, si ustedes, ¿de dónde viene el alcohol metílico? ¿De dónde vienen las cabezas? Las cabezas se generan porque hay unos compuestos que son las pectinas que tienen la fruta que se degradan en alcohol metílico y ácido galacturónico. Si están usando azúcar, no tienen metílico, así que no hay que separar cabezas. No van a tener cabezas si están haciendo un fermentado del azúcar. Si están haciendo un fermentado del azúcar con frutas, allí sí tienen cabezas. No entendí la cuenta que hizo de lo producido, del alcohol y eso. ¿Quiere que le vuelva a leer la pregunta? Sí, por favor. Ya, a ver, dice, para destilar en un alambique de 500 litros, por ejemplo, dice, necesito ese jugo de cualquier fruta con agua y azúcar. Dice que él le adiciona 3 bolsas, o podría, para tener un grado de 24 Brix o 12 Baumet. Y esto produciría 120 litros de 42 grados. Si eliminamos cabezas, ¿cómo sacamos a 70 grados? Es muy difícil. ¿O lo redestilamos nuevamente para llegar a ese grado? No, si ustedes separan, fíjense bien las cantidades. Son 2,5 litros de cabeza lo que están separando, que eso tenemos 85 grados de alcohol. Sigue destilando y vamos a obtener unos 40 a 50 litros, de acuerdo al alcohol que tenga el producto, de alcohol de 70 grados. Y después vamos a seguir destilando en las colas donde vamos a obtener más alcohol. Para nada las cabezas se lleva todo el alcohol. Las cabezas se llevan fundamentalmente el alcohol metílico y una pequeña porción de alcohol etílico. Y después sigue destilando el alcohol etílico y se obtiene perfectamente un destilado de 70 grados. Ingeniero, Flor quiere hacer una consulta. Flor. Flor, ¿me escuchas? Buenas noches. Sí, Flor, te escuchamos. Aló, buenas noches. Flor, te escuchamos. Sí, ingeniero, buenas noches. Mi consulta era si se puede obtener alcohol de 70 grados con propiedades desinfectantes a partir de la caña de azúcar. En este caso, la caña de azúcar, a diferencia que las frutas, tiene un grado Brix de
de 60 a 70 grados Brix, algunas hasta 75 grados Brix, pero ese es el rango, ¿no? En ese caso, claro que se tiene que hacer una dilución porque el grado Brix es altísimo de la caña de azúcar, a 18 o 19 grados Brix para hacer la fermentación. Y bueno, en ese caso sí, ¿cuál usted recomendaría? ¿18, 19 o mantenerlo a 18 grados Brix? Y otra consulta, de la misma caña, por ejemplo, en el caso del pH, la caña de azúcar tiene un pH mayor a 5, entre 5.5 o algunos hasta 6 o 6.5. En ese caso, ¿a qué pH tendría que bajarlo? A 4.5, y como usted menciona, no es recomendable utilizar anhidridos sulfurosos porque se obtiene el sulfato de cobre, que hace pues que lamentablemente durante el proceso se pueda también perder por el alambique, que es el cobre, como usted también lo ha mencionado. En ese caso, ¿recomendaría ácido cítrico y a qué pH tendría que llevarlo? 4.5 o cercano a ese pH. Bien, la caña de azúcar normalmente en los ingenios se la procesa obteniendo la sacarosa por un lado, y después del bagazo que queda se obtiene se lo hidrata ese bagazo para sacarle todo el azúcar que le queda, y ese bagazo hidratado se lo fermenta y se lo destila. Ese es el proceso en las azucareras. Por supuesto que de la caña de azúcar podemos obtener un fermentado y un destilado perfectamente. Yo no agregaría ácidos, no bajaría el pH, no lo modificaría, sino que lo que haría es, por supuesto sí, hidratarlo para bajarlo. Yo no lo bajaría a 18 Brix, lo bajaría a 20, 22 Brix, y fermentaría tal cual como está, sin agregados de ácido. Sí agregaría nutrientes. Nutrientes sí le agregaría en la proporción del agua que estamos agregando, porque el agua no lleva nutrientes. Entonces, reforzarlo de acuerdo a 30 gramos por hectolitro de hectolitro de agua agregada. Eso sí. Y después destilarlo perfectamente. Eso es el destilado de la caña de azúcar, es el ron. El ron, por supuesto, lleva un proceso de añejamiento en roble y todo lo demás. Así que perfectamente de la caña de azúcar se puede obtener un alcohol de 70 grados sin ningún tipo de problema, y con los alambiques que ustedes tienen allá sin ningún problema. Si tenemos alguna consulta adicional, ya para ir terminando, estamos viendo sus consultas a través de los 3 canales en los cuales estamos online. Si alguien quiere compartir su inquietud de repente a través del micrófono, lo pueden hacer en este momento. Al parecer quedó claro, ingeniero. Parece que quedó claro lo que dije. O se asustaron con el metílico. Pregunta Fernando, ¿qué diferencia hay entre un destilador de acero inoxidable y uno de cobre? El destilador de acero inoxidable y el de cobre se pueden utilizar perfectamente. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Primero les voy a dar un ejemplo. Acá en Mendoza no existen muchos alambiques, y unas personas me llamaron porque tenían un elemento de una fábrica de cerezas al marrasquino de acero inoxidable con un condensador. Entonces querían ver si podían destilar. Perfectamente destilaron y perfectamente salió un producto muy bueno. ¿Cuál es la desventaja del acero inoxidable?
que si tiene algo de anhidrido sulfuroso el fermentado, porque recuerden que las levaduras generan algo de anhidrido sulfuroso, el cobre lo neutraliza ese anhidrido sulfuroso y el acero inoxidable no. Por lo tanto, si tiene algo de anhidrido sulfuroso en el acero inoxidable, va a pasar de largo en el destilado y se va a sentir. ¿Eso es bueno o es malo? Si lo usamos para destilar un producto de 70 grados para la desinfección, no pasa nada, porque no se va a consumir. Pero si estamos haciendo un destilado de 40 grados con el alambique de acero inoxidable y tiene algo de anhidrido sulfuroso, se va a notar en el destilado. Vamos a tener que esperar un tiempo largo para que ese anhidrido sulfuroso se vaya y después lo vamos a poder consumir sin ningún problema, va a quedar un producto muy agradable. Pero los dos se pueden utilizar. Hace una consulta, ¿a cuántos grados de alcohol empieza a obtenerse el destilado de caña de azúcar? Todo es igual, o sea, en un alambique tradicional que se haga una destilación simple, se obtiene, empieza a destilar hasta, no sé, 90 grados de alcohol aproximadamente, inmediatamente baja a 85 y ahí es donde se mantienen las cabezas, y después ya va bajando de 85 hasta el grado que ustedes quieran destilar. Pueden destilar hasta 20 grados todo el producto. Pero es lo mismo que si ustedes destilaran caña de azúcar, vino, fermentado de caña de azúcar, perdón, vino o fermentado de frutas. Exactamente lo mismo va a pasar en cualquier caso. Todos van a ser más o menos iguales los grados alcohólicos. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con la temperatura de ebullición, no por el producto. Ingeniero, Ángel consulta si es recomendable destilar un mosto si tiene mucha acidez, si quiere obtener un alcohol de 70 grados. ¿Qué tipo de acidez? ¿Será acidez volátil o acidez fija? Ángel, ¿puedes aperturar tu micrófono? O hacernos la corrección. Acidez volátil. Acidez volátil. La acidez volátil va a pasar en el destilado, se va a sentir al final, pero si el producto es para desinfectar las manos no tiene absolutamente ningún problema. El destilado que le estoy diciendo acá en Mendoza de este alambique de acero inoxidable era un vino de altísimo acidez volátil, que ya era imposible consumirlo, casi no vinagre, pero sí en proceso, y se destiló perfectamente. Queda un producto que, bueno, se siente la acidez volátil en el destilado, pero para la higiene de las manos, para la desinfección, eso no es ningún problema. Al contrario, el ácido acético, recordemos que es un conservante natural y, bueno, no nos va a causar problemas. Mónica quisiera hacer una intervención. Mónica, apertura tu micrófono, por favor, si nos escuchas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Mónica, gracias. Sí, mira, tenía una pregunta, ingeniero. Gracias por acompañarnos. De verdad que nos es muy útil todo lo que usted nos está instruyendo. Pero si en el caso tuviéramos una falca, ¿cuánto, por decir una falca de 1500 litros, si quisiéramos sacar alcohol, cuánto de cabeza tendríamos que retirar? La falca tiene un proceso de rectificación más importante que el alambique. La falca de 1500 litros deberían retirar unos 7 litros, 8 litros aproximadamente. O sea, va de la mano del volumen que tienen ustedes para destilar y no tanto por el elemento que está
destilando. Vuelvo a repetir, la falca genera una rectificación de los alcoholes superiores, sobre todo obteniendo un producto de mayor calidad, y por lo tanto va a retener, en la primera etapa va a retener alcohol metílico que va a quedar depositado allí en los ladrillos de la falca, la parte aérea, la parte no de la paila, sino de la parte de los ladrillos, pero hasta que se contamine todo el ladrillo, y después va a seguir saliendo igual que en el alambique común. Así que más o menos para 1500 litros deben retirar unos 7,5, 8 litros de cabeza, pero fundamentalmente tienen que ver que el aroma que está saliendo, que no vayan a perder aromas ricos en ese destilado. Estoy hablando para el tema del pisco, por supuesto. Ingeniero, Miguel quiere intervenir. Miguel, por favor, apertura tu micrófono. Miguel, buenas noches. Ingeniero, una pregunta. ¿Qué pasaría en que se pare la fermentación en un fermentado de frutas? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Supongamos que haya una parada de fermentación. Bien, la parada de fermentación en vinos o en frutas es todo más o menos lo mismo. Pueden ser por varias causas. Primero, si se ha usado algún compuesto fungicida en el viñedo o en la parcela donde están las frutas, eso va a influir, si no respetan el periodo de carencia, o sea, el periodo en el cual el fungicida se deteriora y ya no tiene más efecto, eso va a influir en la levadura, la va a matar también a la levadura, porque la levadura es un hongo, y por lo tanto eso nos va a afectar en la fermentación. Otra cosa que nos afecta en la fermentación es que algunas levaduras o otros microorganismos generan ácidos grasos de cadena larga, que esos ácidos grasos actúan como si fueran, imagínense, un aceite que envuelve toda la célula de la levadura, y al envolverla no la deja que haga transferencia entre su pared celular hacia el exterior o hacia el interior. Entonces la levadura se muere. El último elemento que puede ser por parada de fermentación es el grado alcohólico muy alto. Entonces, tanto el proceso de fungicida, el que tenga fungicida o ácidos grasos de cadena larga, esos se eliminan con cáscara de levadura o con elementos de roble como los chips. Los chips de roble también absorben esos ácidos grasos o esos elementos fungicidas, y podemos seguir fermentando. Después, si hay un alcohol muy alto, debemos hidratar para que pueda terminar de fermentar la levadura. Y por último, que me olvidaba recién de decirlo, es la levadura. Hay levaduras que son muy sensibles al alcohol y que dejan de trabajar en alcoholes superiores a los 12 grados. Entonces tenemos que usar levaduras fructofílicas que generen, sobre todo las levaduras que se utilizan para elaborar los champán. Esas levaduras son las que necesitamos para hacer que se pueda terminar la fermentación. ¿Cómo se hace esto? Se toma la levadura, se la hidrata y se la comienza a adaptar al sistema alcohólico. No se la puede agregar la levadura inmediatamente al producto que está fermentando. Entonces, agarramos una levadura, la hidratamos. Esa levadura que la hemos puesto en un par de litros de agua, le agregamos unos pocos litros, unos 2 o 3 litros del compuesto del producto con problema, para que se vaya adaptando la
la levadura a ese medio alcohólico y con los elementos que ya tiene ese fermentado, por supuesto tratando de sacarle los ácidos grasos de cadena larga o los fungicidas con cáscara de levadura, con chip de roble, para eliminarlos y tenerlos el líquido sano, digamos. Esa levadura que teníamos 2 litros, que después le agregamos otros 2 litros más, vamos a ir agregándole en la mañana y en la tarde líquido y viendo que la densidad llegue a 1. Cuando llega a 1 la densidad, le volvemos a agregar más líquido y así hasta agregar el producto de toda la fermentación. Con eso vamos a lograr que la levadura, que el líquido a fermentar termine de su fermentación. Ingeniero, tenemos otra consulta, bueno, las 2 últimas consultas de esta noche. Dice, en el caso del mucílago del cacao, al tener un contenido alto de pectina, ¿qué se puede hacer para evitar el contenido de metílico? No se puede hacer nada, porque de la pectina viene el alcohol metílico. Lo que hay que hacer es separar más cantidad de cabezas, nada más. Eso es todo. Luego preguntan, ¿podría explicarnos el proceso de fermentación de un mosto de papa? Bien. La papa es un elemento que tiene mucho almidón. La levadura no fermenta el almidón, pero el almidón es una molécula que está compuesta por varias moléculas de glucosa. Entonces, tenemos que usar enzimas que desdoblen esa molécula grande de varias moléculas de glucosa, que es el almidón, en pequeñas moléculas de glucosa. No sé si me expliqué hasta allí. O sea, romper esa cadena larga del almidón en varias pequeñas porciones de glucosa. La glucosa sí la puede fermentar la levadura. Cuando hemos logrado eso con una enzima que se llama la amilasa, y que ustedes conocen perfectamente en el tema de el maíz que lo mastican y que se obtiene, recordadme Rafaela que me olvidé el nombre, el fermentado del maíz, la chicha jora. La chicha, ¿qué es lo que estamos haciendo con eso? La amilasa que tenemos en la saliva, la estamos incorporando al maíz, y esa amilasa desdobla el almidón en glucosa. Después las levaduras fermentan esa glucosa y obtenemos la chicha. Exactamente lo mismo pasa con la papa. O sea, ¿qué tenemos que hacer con la papa? Molerla, agregarle agua, agregarle la amilasa, esperar que no quede nada de almidón. ¿Cómo se determina que no haya nada de almidón? Con un poquito de mertiolate, que en todas las casas hay, o sea, de yodo, le ponemos una gotita de mertiolate a un poquito de ese líquido, y si se pone azul es porque todavía tiene almidón. Si no se pone azul es porque ya dejó de tener almidón y es todo glucosa, y ahí se puede fermentar. Una vez que fermentó esa solución que tenemos de la papa, se destila. Ese es más o menos el proceso, por supuesto agregándole agua, nutrientes y demás para que la levadura pueda fermentar sin ningún problema. Gracias, ingeniero. Ya hemos culminado con la presentación.